¿Qué tal nuevamente? Este es un nuevo video en donde vamos a discutir las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. La forma más general que tienen estas ecuaciones, pues es como aparece aquí en pantalla, en donde vamos a tener la segunda derivada, la primera derivada y la variable dependiente. Adicionalmente, cada uno de estos términos pues va acompañado por coeficientes que en general van a ser funciones de la variable independiente, que en este caso estamos llamando x, en donde tenemos el término a2, a1, a0 y un g de x. Entonces, antes de intentar resolver estas ecuaciones diferenciales, tenemos que discutir la existencia de la solución de estas ecuaciones. En ese sentido, pues vamos a ver cómo sería la existencia de la solución en un intervalo de la recta real. Entonces, lo primero que tenemos que pedirle a los coeficientes A2, A1, A0 y g de x, pues es que sean funciones continuas en un intervalo i, que es el intervalo que vamos a considerar como la región donde va a existir esa solución. Recordemos que cuando discutíamos las ecuaciones diferenciales de primer orden, al momento de integrar nos quedaba una constante de integración y bueno, esa constante definía a la solución, que en realidad es una familia de soluciones, pues esa constante toma cualquier valor real. En particular, cuando la ecuación diferencial tiene condiciones iniciales, podemos conocer una solución de esa familia. Con las ecuaciones de segundo orden, pues vamos a tener una situación similar. Entonces, si nosotros le ponemos condiciones iniciales a la ecuación diferencial, bueno, pues de todo este conjunto de soluciones que vamos a encontrar para la ecuación diferencial, pues algunas condiciones iniciales puede ocurrir, ¿sí? Que esas condiciones pues nos devuelvan valores, ¿sí? En donde puedan coincidir dos o más funciones. Ahorita vamos a discutir cuáles serían las mejores condiciones de frontera para la ecuación diferencial. Retomando la existencia de la solución, hay que pedir que el coeficiente A2 de x, que es el que acompaña a la segunda derivada, pues sea diferente de 0 para cualquier valor de x en el intervalo de solución. De otra manera, la ecuación diferencial pues se reduce a una ecuación de primer orden. Entonces es importante que este coeficiente sea diferente de 0 y finalmente, si x toma un valor particular x0 en este intervalo en donde estamos encontrando la solución, entonces existe una solución en ese intervalo y esa solución debe de ser única. Vamos a retomar cuáles serían las condiciones de frontera más adecuadas. Decíamos que tenemos una familia de soluciones y puede ocurrir que dadas las condiciones iniciales, pues esas condiciones las cumpla más de una de las funciones que son solución. Aquí en la imagen tenemos condiciones A, Y0, ¿sí? En donde podemos ver que la curva en azul y la curva en magenta satisfacen esa condición y también satisfacen una segunda condición que están en el punto B, Y1. En estos casos no tendríamos manera de distinguir entre una solución y otra. Una forma de distinguir correctamente la solución de la ecuación diferencial, pues es
tomar en cuenta la derivada. Si ustedes observan, la derivada en el punto A, Y0 para la curva en azul es diferente a la derivada en ese mismo punto para la curva que está en color magenta. Y la misma situación va a ocurrir para el segundo punto, que es una condición inicial en la coordenada B, Y1. De tal manera que las condiciones de frontera más generales que deberíamos considerar en una ecuación diferencial de segundo orden, pues son estas que aparecen aquí, donde alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 van a ser constantes, al igual que gamma 1 y gamma 2, ¿sí? Y la condición es la función evaluada en el punto A y su derivada evaluada en el punto A. La segunda condición es la función evaluada en el punto B y la derivada evaluada en el punto B. Y esto nos va a permitir eh, distinguir entre una solución y otra. Entonces, para que la solución exista, aquí están las tres condiciones, ¿sí? Y para evitar ambigüedades en las condiciones de frontera de la ecuación diferencial, pues la mejor manera es representarlos de esta forma. Vamos a ver qué podría ocurrir si no somos cuidadosos con las condiciones de frontera, en donde recuerden que si X toma un valor particular, debe existir una solución y esa solución debe de ser única. Veamos la ecuación y' más 16y igual a 0 tiene como solución a la función C1 coseno de 4x más C2 seno de 4x. C1 y C2 pues son constantes reales. Bien, usted puede verificar que efectivamente esta es una solución de la ecuación diferencial, pues calculando la segunda derivada y sustituyendo en esta ecuación diferencial y la igualdad debe de ser verdadera. Bien, vamos al primer caso de condiciones de frontera. Vamos a suponer que a esta solución y a esta ecuación diferencial le ponemos las condiciones de frontera. Y evaluada en 0 es igual a 0 y y evaluada en pi medios es igual a 0. Bien, lo primero que hacemos es tomar la solución y evaluarla en la primera condición de frontera, que es justamente en x igual a 0. La condición nos dice que debemos obtener un 0. Cuando sustituimos en la solución, vamos a tener la constante C1 por el coseno de 0, más la constante C2 por el seno evaluado en 0. Observe que este seno evaluado en 0, pues es 0, y esta parte se convierte en 0. El coseno, cuando lo evaluamos en 0, pues es igual a 1, de tal manera que nos queda que C1 debe de ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, nuestra solución, después de aplicar esta condición, se reduce a y de x igual a C2 por el seno de 4x. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de frontera, que es evaluar la función en pi medios. Observe que cuando sustituimos, ¿sí? Cuando x es igual a pi medios multiplicado por 4 resulta en 2pi y el seno de 2pi va a ser igual a 0 sin importar cuál sea el valor que toma la constante C2. Por lo tanto, la solución y de x es igual a C2 para el seno de 4x y entonces estamos en una situación donde tenemos un número infinito de soluciones, ¿sí? Observe que las condiciones de frontera que nosotros pusimos no involucran la derivada de la función. Veamos qué pasa cuando cambiamos las condiciones de frontera de esta misma ecuación diferencial.
Y evaluada en 0 va a ser igual a 0 y la función evaluada en pi sobre 8 debe de ser igual a 0. Bueno, la primera condición ya la evaluamos y sabemos que el resultado es y de x igual a c2 por seno de 4x. Cuando nosotros evaluamos en la segunda condición de frontera, que es en x igual a pi sobre 8, ¿sí? Pues lo que va a ocurrir es que nos va a quedar c2 por el seno de pi medios. El seno de pi medios siempre es igual a 1. Y entonces nuestra condición de frontera nos está pidiendo que la función evaluada en ese punto nos devuelva el 0. Entonces la única manera de que eso ocurra es pidiéndole a C2 que tome el valor de 0. Y de esta manera tenemos una solución única para esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera. Bien, último caso de análisis, condiciones de frontera, y evaluada en 0 igual a 0, y evaluada en pi medios igual a 1. Bien, la primera condición de frontera, nuevamente ya la tenemos evaluada y sabemos que la función resultante es C2 por el seno de 4x. Cuando nosotros evaluamos esta función en la segunda condición de frontera, que es pi medios, lo que vamos a obtener es C2 por el seno de 2pi. Y eso debe de ser igual a 1, pero el seno de 2pi es 0. ¿Sí? De tal manera que sin importar cuál sea el valor de C2, cuando multiplicamos por 0, ¿sí? El resultado va a ser 0 y entonces esta igualdad que tenemos aquí, dada por la condición de frontera, pues nunca se va a cumplir. Y estamos en un problema en donde no vamos a encontrar solución a la ecuación diferencial. En ese sentido, es importante que las condiciones de frontera involucren no solamente a la función solución evaluada en algunos puntos, sino que también tiene que involucrar la derivada de esa función evaluada en los mismos puntos. Bueno, una vez que ya tenemos el contexto para saber cuándo vamos a poder encontrar la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, pues vamos a intentar conocer cómo es ese tipo de soluciones y por supuesto vamos a empezar resolviendo la ecuación homogénea que corresponde al caso cuando el lado derecho de la igualdad es la función 0 o está igualada a 0, que es lo que conocemos como la ecuación homogénea. Entonces, si nosotros conocemos las soluciones Y1 y Y2 y sabemos que eh, son soluciones de esta ecuación homogénea, pues la combinación lineal de estas dos soluciones también es solución de nuestra ecuación de segundo orden homogénea. Usted puede verificarlo, ¿sí? Calculando la primera y la segunda derivada de esta función solución y sustituyéndola en la ecuación diferencial. Bien, entonces, cuando tenemos soluciones de la ecuación diferencial homogénea, vamos a decir que la función y1 y la función y2 son soluciones que forman un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Para verificar que realmente corresponde a un conjunto linealmente independiente, tenemos una herramienta matemática que se conoce como el browskiano. Y bueno, el browskiano no es otra cosa más que un determinante de 2 por 2, en donde en el primer renglón va la función solución y1 y la segunda solución, y en el segundo renglón van las derivadas de cada una de estas funciones. Cuando nosotros calculamos el determinante, ¿sí?
el determinante tendrá que ser diferente de 0 y esa es una condición suficiente para garantizarnos que la solución forma un conjunto linealmente independiente. Vamos a ejemplificarlo. Y1 igual a e a la 3x y y2 igual a e a la menos 3x son soluciones de la ecuación diferencial y' menos 9y igual a 0. Usted puede verificar que estas son soluciones, pues calculando las derivadas, ¿sí? Para el caso de y1, bueno, pues la segunda derivada, ¿sí? De e a la 3x, pues vamos a encontrar que es 9 por e a la 3x menos 9 por y1. Aquí tenemos el menos 9 y y1 es e a la 3x. Este e a la 3x pues es factor común, pero observe que 9 menos 9 pues es igual a 0 y entonces la igualdad se cumple. Una situación similar vamos a encontrar para la segunda solución, en donde la segunda derivada de e a la menos 3x pues también es 9 por e a la menos 3x. Cuando nosotros restamos y2 multiplicada por menos 9, vamos a obtener este menos 9 con este factor común y nuevamente la igualdad es verdadera. De tal manera que en este punto estamos verificando que efectivamente y1 y y2 son soluciones de esta ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que este conjunto es linealmente independiente aprovechando la herramienta del Browskiano. Entonces, en el primer renglón vamos a poner la función y1 y la función solución y2. Y en el segundo renglón vamos a poner las derivadas de cada una de esas funciones. Observe que cuando calculamos este determinante, ¿sí? El resultado va a ser menos 6. Porque e a la 3x multiplicado por e a la menos 3x, pues nos va a devolver e a la 0, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en esta resta, ¿sí? Que nos deja un menos 3 por e a la 0. Esto se simplifica a menos 6. Entonces, con esto podemos asegurar que tenemos un conjunto de soluciones que es linealmente independiente. Una manera rápida de verificar que las soluciones son linealmente independientes, pues es que el cociente de las dos soluciones, ¿sí? Es diferente a una constante, ¿sí? Si el cociente le resulta en una constante real, significa que y1 y y2 no son linealmente independientes. Bien, lo que vamos a hacer ahora es intentar resolver la ecuación homogénea de esta ecuación diferencial de segundo orden. Y bueno, para intentar resolverla, la primera recomendación es que la segunda derivada esté acompañada por un coeficiente que sea 1. En este caso, para que el coeficiente de la segunda derivada sea 1, lo que tendríamos que hacer es dividir toda la ecuación diferencial por el término a2 de x. Si nosotros hacemos esta operación, pues vamos a poder reescribir la ecuación diferencial como y' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, en donde p de x es justamente el cociente a1 entre a2 y q de x es el cociente a0 entre a2. Evidentemente, para esta situación, a2 de x pues tiene que ser diferente de 0 en el intervalo donde vamos a obtener la solución. Bueno, el método que vamos a desarrollar a continuación se conoce como el método de reducción de orden. Y para aplicar este método, pues es necesario que se conozca una
de las dos soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Entonces vamos a partir de ese supuesto, ¿sí? De que conocemos Y1, que es una de las soluciones de la ecuación homogénea, y vamos a proponer una segunda solución que no conocemos como la primera solución que sí conocemos multiplicada por una función que depende de la variable independiente. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la primera y la segunda derivada de y2. Esta sería la primera derivada de nuestra solución propuesta y2. Cuando nosotros volvemos a derivar esta expresión, pues obtenemos una segunda derivada que se puede expresar de esta manera. Y el siguiente paso es que estas derivadas las vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial homogénea, en donde el coeficiente de la segunda derivada ya es 1. Observe cómo esta segunda derivada se sustituye por esta expresión en rojo, ¿sí? Aquí está p de x que multiplica a la primera derivada en color azul y tenemos el término q de x multiplicado por y2, que en este caso es el producto de u por y1. Ahí tenemos la sustitución de la solución que nosotros estamos proponiendo. Vamos a reagrupar esta ecuación de tal manera que lo dejemos en términos de las derivadas de u, que es justamente la función que no conocemos. Entonces, observe que este término pues va acompañada de u, ¿sí? Aquí tenemos el término y1' por p de x, que también va acompañada de u, ¿sí? Y tenemos el último término, que también va acompañado del producto u por y1, que vamos a poner de este lado. Después vamos a poner este término, que es la segunda derivada de u por y1, ¿sí? Y los términos restantes son todos aquellos que tienen como factor común a u'. Observe que aquí aparece 2y1' y aparece el término p por y1. Bueno, esto es igual a 0. Y ahora vamos a observar que dijimos que y1 es solución de la ecuación homogénea. Y lo que tenemos aquí es justamente la sustitución de y1 en nuestra ecuación diferencial. Entonces, este término evidentemente tiene que ser 0 y esta expresión se va a reducir a una expresión que es la segunda derivada de u, y1, que sí conocemos, la derivada de u, y aquí nos queda la derivada de y1 nuevamente y y1. Recuerde que y1 sí lo conocemos. Bueno, esta ecuación diferencial ahora en términos de u, podemos observar que no aparece u, es decir, aparece la primera derivada y aparece la segunda derivada, pero no aparece u. Entonces, esa u la podemos llamar la variable dependiente. Esta ecuación diferencial se puede resolver con un cambio de variable, que es justamente lo que le da el nombre a este método, que es reducción de orden. Observe que si nosotros hacemos un cambio de variable, ¿sí? Donde w va a ser la derivada de u, significa que si yo derivo w, pues voy a obtener la segunda derivada de u. Pero observe que con este cambio de variable, esta ecuación diferencial de segundo orden ahora se transforma en una ecuación diferencial de primer orden. Y las ecuaciones diferenciales de primer orden, pues ya las sabemos resolver. Entonces, si nosotros hacemos el cambio de variable y dividimos toda la ecuación entre y1, pues con un poco de álgebra podemos llegar a esta expresión que tenemos aquí.
Y entonces observe que aparece la derivada de W dividida entre W, aparece la derivada de Y1 dividida entre Y1, y del lado derecho aparece el coeficiente P de X, ¿sí?, que nosotros conocemos del problema inicial. Bueno, podemos observar que en esta igualdad ya podemos integrar. Cuando nosotros integramos, pues W' entre W integrada, esto es un logaritmo natural de W. Y una situación similar vamos a encontrar para esta integral, donde vamos a encontrar el logaritmo natural de Y1 multiplicada por 2. Y del lado derecho, pues nos va a quedar la integral de P de X multiplicada por un signo menos. Entonces, si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos del lado izquierdo y luego aplicamos la función exponencial para deshacernos de la función logaritmo, podemos encontrar que el producto de W por Y1 al cuadrado va a ser igual a una constante por la función exponencial, cuyo argumento es la integral de P de X multiplicada por un signo menos. Y entonces, a partir de esta información, este Y1 lo podemos pasar del lado derecho dividiendo, y cuando esta W la regresamos a la variable U', lo único que tenemos que hacer pues es volver a integrar para conocer quién es U de X, que en este caso pues es la integral de la función exponencial dividida entre Y1 al cuadrado, que vamos a conocer, ¿sí?, más una segunda constante de integración. Y de esta manera, una vez que nosotros conocemos quién es U de X, podemos construir la segunda solución, pues multiplicando U por la función Y1 que ya conocemos. Este es el método que se conoce como reducción de orden. Recuerde que es la razón es porque nuestra ecuación diferencial de segundo orden la vamos a cambiar, ¿sí?, a una ecuación diferencial de primer orden con este cambio de variable. Bien, vamos a visualizarlo con un ejemplo. La función Y1 igual a X cuadrada es solución de la ecuación diferencial X cuadrada Y' menos 3XY más 4Y igual a 0. Vamos a encontrar la segunda solución. Bueno, lo primero que debe de verificar es que efectivamente Y1 sea solución de esta ecuación diferencial. Si usted calcula la primera y la segunda derivada y lo sustituye en esta ecuación diferencial, pues lo que va a encontrar es que esta igualdad es verdadera. Una vez que verificamos que efectivamente X cuadrada es solución de la ecuación diferencial, vamos a intentar aplicar el método de reducción de orden. Y el primer paso es que el coeficiente que acompaña a la segunda derivada pues sea 1. Eso implica que toda la ecuación diferencial tenemos que dividirla entre el término X al cuadrado. Cuando nosotros hacemos esa división, lo que encontramos es esta nueva ecuación diferencial, en donde recuerde que el término que acompaña a la primera derivada lo estamos identificando como P de X, y el término que acompaña a la variable Y, que es la variable dependiente, es el término Q de X. Entonces, bueno, habíamos encontrado ya un resultado general. Lo que tendríamos que hacer es calcular la integral de P de X y ponerla como argumento en la función exponencial con un signo negativo. Observe que P de X es menos 3 dividida entre X, ¿sí? Eso se reduce a la integral de 3 entre X por un diferencial de X. Esta integral nos va a resultar en 3 veces el logaritmo natural de X. Cuando aplicamos las propiedades del logaritmo y la función exponencial,
pues la expresión se reduce a x cúbica. Y bueno, una vez que tenemos esta expresión, pues lo único que hay que hacer es sustituir para encontrar el valor de u en la ecuación que habíamos encontrado cuando desarrollamos el método. Este término que está en el numerador, pues ya vimos que es x cúbica, y1 que es x cuadrada, si lo elevamos al cuadrado, pues obtenemos x a la potencia 4. Cuando nosotros simplificamos y resolvemos esta integral, pues lo que vamos a obtener es la constante C1 por el logaritmo natural de x más una constante C2. Por simplicidad, vamos a pensar que C1 toma el valor de 1 y C2 toma el valor de 0. No nos afecta en nada nuestra solución. Y bueno, cuando esta U la multiplicamos por Y1, encontramos que la segunda solución se puede escribir como x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Bueno, si usted no goza de buena memoria y le cuesta trabajo memorizar esta fórmula, ¿sí? Pues lo que podemos hacer es aplicar el método de reducción de orden, ¿sí? Siguiendo el algoritmo que discutíamos en la diapositiva anterior. Proponemos y2 como u por y1, que en este caso particular es x al cuadrado. Vamos a calcular la primera derivada. Tenemos un producto, así se vería nuestra primera derivada de nuestra solución propuesta, y también vamos a calcular la segunda derivada de nuestra solución propuesta. Y entonces nos va a resultar en 3 términos. Una vez que tenemos la primera y la segunda derivada, el siguiente paso consiste en sustituir en nuestra ecuación diferencial. Cuando nosotros sustituimos, observe que aquí aparece la segunda derivada. El término menos 3 entre x es factor común de la primera derivada, y el término 4 entre x cuadrada pues es el que multiplica a nuestra solución propuesta, que en este caso es u por x cuadrada. Ahora observe que el producto de 2u por x multiplicado por menos 3 entre x se convierte en menos 6u. Y cuando yo simplifico esta expresión me queda 4u. Y acá tengo 2u. De tal manera que la suma de estos tres términos va a resultar en 0. Y eso nos va a simplificar nuestra ecuación diferencial a una expresión que se ve de esta manera. Este es el término que lleva la segunda derivada, y los términos que llevan la primera derivada, que es este término y este término multiplicado por menos 3 entre x, se simplifican a x por u' igual a 0. Observe que en esta ecuación diferencial la x es factor común. Entonces podemos dividir toda la ecuación diferencial entre x para simplificarla un poco más, y después aplicamos el método de reducción de orden, donde recuerde que w la sustituimos por u' y w' por la segunda derivada de u. De tal manera que la ecuación diferencial de primer orden que nos va a resultar, pues queda escrita de esta manera. Podemos hacer separación de variables y podemos integrar en ambos lados de la igualdad. Nos van a quedar dos logaritmos. Cuando aplicamos la función exponencial, ¿sí? Pues vamos a encontrar que w es igual a 1 entre x, ¿sí? Por este signo menos. Entonces, esta w la sustituimos por u' y volvemos a hacer la integración de tal manera que esta u se convierte en el logaritmo natural de x. Bueno, esta u es la función que va a multiplicar a nuestra función y1, que es x cuadrada, de tal manera que lo que encontramos es la misma solución que habíamos encontrado al utilizar la fórmula, ¿sí?
que es el resultado general del método de reducción de orden. Entonces, usted puede seguir el razonamiento o el algoritmo, o bien puede utilizar directamente esta fórmula. Con esto concluimos nuestro video y, y bueno, espero que eh, haya quedado clara la información. ¿Sí? Comenten si de alguna manera podemos mejorar pues estos videos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.